Tendencias energéticas con los biorritmos. En esta presentación voy a explicarte la forma en la cual debes interpretar el reporte diario que recibes a través de tu correo electrónico, en el cual se incluyen las tendencias energéticas de una persona o un grupo de personas según tú lo hayas definido. Ese reporte que diariamente se te envía tiene una presentación similar a la cual estamos visualizando en este momento en pantalla, en la cual tienes una lista de personas, hay unos datos generales y en colores hay una representación gráfica de las tendencias energéticas con los biorritmos. A través de esta representación es muy fácil identificar las tendencias de ese grupo de personas o de esa persona que bajo el análisis de los biorritmos. Entonces, para eso pues vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que es un biorritmo. Un biorritmo es una representación gráfica de lo que a nivel energético en cuanto a actitud hace referencia a la suficiencia o ausencia de la disposición energética que tenemos ante ciertos escenarios. Entonces normalmente el biorritmo se representa de forma gráfica, lo que estamos visualizando en este momento. Esto es una representación típica en la cual hay un máximo, hay un valor tope, hay un valor mínimo y hay unos valores intermedios sobre un eje central, y esta representación de estos valores tiende a manifestarse en el tiempo. Normalmente el eje horizontal o el eje de la X sí, el eje horizontal es el que hace alusión al tiempo y el eje vertical hace referencia al valor. Entonces, a medida que transcurre el tiempo se presentan diferentes valores, ya sea en el eje positivo o en el eje negativo, tomando como referencia un eje central. Entonces, normalmente cuando se trabaja con biorritmos se habla de dos grandes áreas, un área en la cual tenemos un exceso o un área en la cual tenemos una carencia. Igualmente el término suficiencia o ausencia lo podríamos utilizar. Entonces, ¿qué significa un área de suficiencia o exceso? Que normalmente se representa pues, bueno, para este gráfico, para esta presentación la estamos mostrando en color verde, es cuando en esos momentos en el tiempo tenemos a nuestro favor una acumulación de actitud energética. Y la zona de ausencia o de carencia, aquí la estamos representando en color rojo, es cuando en un periodo de tiempo, por el contrario, tenemos es una ausencia o una carencia de una disposición energética. Entonces, dependiendo del escenario que estemos manejando, ya sea emocional, físico o intelectual, se van a presentar esos momentos en el tiempo en el cual hay una suficiencia o una carencia de una actitud energética. Esa, digamos, es como la forma que yo sugiero al abordar este tema de los biorritmos. Entonces, normalmente, cuando estamos hablando de zonas de suficiencia o de exceso, ya al medir esto en valores cuantificables, hablamos de valores positivos en un rango entre 0 y 100. Esto es un rango, una medida que normalmente se trabaja para poder de alguna forma medir la tendencia de estos momentos en el tiempo. Entonces, cuando estamos hablando de valores positivos entre 0 y 100, estamos haciendo referencia a valores que se presentan en el tiempo sobre esta zona que está representada aquí de color verde. Entonces, estaríamos hablando de cualquier valor, como te digo, entre 0 y 100. Por el contrario, cuando hablamos ya de valores negativos, entre 0 y menos 100, nos estamos refiriendo a momentos en el tiempo en el cual ese valor hace referencia a que hay una ausencia o una carencia de la actitud energética hacia algún escenario. Entonces, ese es un concepto importante que hay que tener en cuenta. El otro concepto importante es que estos dos grandes momentos en el tiempo, tanto de ausencia, perdón, de suficiencia o de ausencia, tienen también una particularidad cada uno de ellos, y es que hay un momento en el cual se presenta una acumulación y un gasto. Entonces, esto pues es muy fácil de ver aquí en el gráfico. La acumulación es cuando, por ejemplo, para la zona de suficiencia o de exceso, empezamos a avanzar en el tiempo, y a medida que avanzamos en el tiempo, el valor es mucho mayor, o es mayor el valor a un periodo anterior en el tiempo. Esa es la zona de acumulación. Y la zona de gasto pues hace referencia a la otra parte del ciclo que se presenta, que cuando llegamos a un tope, posteriormente viene el gasto o la disminución de esa capacidad energética, y eso se presenta pues posteriormente de que se encuentra el tope o punto máximo. Igualmente en la zona de ausencia o de carencia se presenta esta misma situación, iniciando con un gasto
y aquí las zonas son, te vas a dar cuenta más adelante, las zonas son eh, continuas. Por ejemplo, cuando empezamos con un gasto desde una zona de ausencia, continuamos con el gasto en la zona de carencia, que es esta parte que estamos representando acá. Una vez alcanzamos el tope mínimo máximo, o el tope máximo negativo, más bien, podemos referirlo así, el tope máximo negativo, iniciamos la zona de acumulación, pero en el ciclo de ausencia o ciclo negativo. Fíjate que una vez alcanzamos el tope máximo negativo, empezamos a tener una zona de acumulación, que pues para la zona negativa se ve como una disminución de los valores. Una vez llegamos al punto cero, continuamos con la zona de acumulación, pero ya en el ciclo positivo. Entonces, fíjate que ya hemos definido dos grandes características, la zona de suficiencia, la zona de ausencia, y cada una de esas presenta un periodo de acumulación y un periodo de gasto. Entonces recapitulemos, tenemos una zona positiva, una zona negativa, tenemos igualmente cada una de esas zonas se dividen en dos periodos, un periodo tanto de acumulación como de gasto, ¿sí? Bueno, entonces aquí es donde viene la parte, digamos, interesante al visualizar esta información en un reporte gráfico, y es que nosotros podemos hacer este ejercicio, hacer una subdivisión de los valores máximos que se presentan en un análisis de biorritmo. Entonces, por ejemplo, el primer valor, cuando trabajamos valores entre 70 y un 100%, lo podemos representar con un color verde fuerte, verde intenso, que gráficamente nos indicaría, nos estaría indicando que estamos en algún punto de esta zona. Y así podemos hacer con todas las otras 6 zonas. ¿Por qué se trabajan 6 zonas? Porque a nivel de valores porcentuales, pues son valores o zonas que nos indican una tendencia clara, y que son las siguientes, entre 0, 30, 30, 70 y 70, 100. Esas son las 3 zonas. Y en la parte negativa también sería entre 0, menos 30, menos 30, menos 70 y menos 70, menos 100. Entonces, para efectos gráficos, vamos a identificar los colores que representan esas 6 zonas. Entonces, la zona, digamos, de mayor capacidad energética, de mayor suficiencia energética, la representaremos de este color verde intenso. Posteriormente, una zona intermedia, para la zona positiva entre 30 y 70 la podemos representar con un verde intermedio, y entre 0 y 30 ya con un verde pastel. Igualmente, para la zona de ausencia o carencia hacemos el mismo ejercicio, pero ya trabajamos con colores rojos, un rojo pastel, un rojo intermedio para la zona intermedia negativa, y para la zona fuerte negativa podemos trabajar un rojo intenso. Entonces, fíjate que a nivel gráfico, a nivel de colores, podemos trabajar esta representación. Entonces, con solo identificar el color, podemos saber ya en qué zona nos encontramos. Acá hay que tener un punto adicional, y es identificar si estamos en una zona alta de gran disponibilidad energética, pero de acumulación o de gasto. Entonces, para eso vamos a utilizar esta representación gráfica, la que viene aquí a continuación, y es que fíjate, en este momento estamos visualizando las zonas de acumulación. Esta es la zona de acumulación positiva y esta es la zona de acumulación negativa. En acumulación positiva estamos incrementando los valores positivos. En acumulación negativa el valor está disminuyendo de forma negativa, o sea, estamos yendo de un valor de menos 100 a un valor de menos 70, menos 30 y 0. Esa es la diferenciación y ¿cómo se llama esto? La tendencia, perdón, la nomenclatura con la cual vamos a trabajar. Entonces, para esos periodos de acumulación vamos a utilizar estos símbolos. El símbolo mayor que significaría que este valor es mayor al valor anterior que se estaba presentando de forma de biorritmo. Entonces, cuando encuentres este símbolo, un mayor que en un fondo de color verde intenso, significa que nos encontramos en algún punto entre 70 y 100%. Cuando te encuentres con un mayor que en un fondo de color verde intermedio, significa que nos encontramos entre un valor entre 30 y 70% de una zona de suficiencia o de exceso de actitud energética. Y así con los otros ejemplos. Entonces, por ejemplo, te encuentras un valor mayor que en un fondo de color rojo intermedio, significa que la persona se encuentra en un valor de ausencia o carencia entre menos 30 y menos 70, pero en zona de acumulación. Bueno, igualmente, pues las otras dos semiciclos, que son los de gasto, se van a presentar ya sea en zona de exceso o en zona de carencia. Entonces, aquí utilizamos el símbolo contrario, que es el menor que. Entonces, el menor que, cuando lo encuentres en un fondo de color verde intenso, significa que estás en una zona de suficiencia, pero que estás en gasto,
implicado para entre el 100 y el 70%, o entre el 70 y el 100. Esta es la nomenclatura que se utiliza en los reportes energéticos enviados gráficamente. No es muy complicado, realmente, bueno, la primera vez de pronto te puede sonar un poco raro esto, pero cuando ya hagas una práctica y estés recibiendo diariamente los reportes, vas a identificar muy claramente las tendencias energéticas de las personas. Entonces, al unir toda esta información en un reporte, te vas a encontrar con este tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, ahora una persona, aquí rápidamente, por ejemplo, esta persona que está acá, que para el momento en el cual se generó el reporte, la mayoría de sus ítems o de sus biorritmos estaban en zonas intermedias, donde había una tendencia a que todas se presentaran en la zona de suficiencia o de exceso. Fíjate que aquí las primeras personas se presenta aquí más el rojo intenso, entonces significa que estaban en esta zona, en la zona de máxima de ausencia o de carencia, con tendencia a la acumulación y al gasto. Entonces, a nivel de interpretación de los biorritmos, pues esas son zonas que nos están llamando la atención a que cualquier actividad que realicemos en alguno de esos escenarios, pues va a suponer un gasto energético que no vamos a tener en ese momento. Entonces, cuando trabajamos un grupo grande, por ejemplo, un grupo grande de personas, este que estamos visualizando acá, por ejemplo, así rápidamente, gráficamente, identificamos tendencias de ausencia o de carencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, la segunda persona, o la persona número 24, la número 26. Supongamos que esto fuera una cuadrilla de personas que están haciendo alguna actividad física. Entonces, de alguna forma, yo no estaría contando con esas personas que acabo de nombrar, la número 2, la 24 y la 26, porque la mayoría de sus ciclos están en tendencia de gasto en picos. Entonces muy probablemente no van a tener pues la capacidad en esas áreas para desarrollar, no sé, supongamos una actividad física o una actividad intelectual. Entonces preferiría enviar a otras personas o si envío a estas personas, pues tener ciertas actitudes de prevención para que puedan desarrollar su actividad de una mejor forma. Entonces, esta es la forma en la cual este reporte que se te envía diariamente te va a indicar si hay una tendencia a la acumulación o al gasto en una zona de suficiencia o de ausencia o una zona de exceso o de carencia. Pues aquí la invitación es a que una vez recibas tu informe diario, pues verifiques con esta presentación y empieces ya a constatar en la práctica y en la vida real con aquellas personas que interactúas la forma en la cual se está manifestando estas tendencias.